Muy buenas tardes tengan ustedes. Estamos presentando lo que será el proyecto Diálogos del Nuevo Siglo. Este proyecto es una inquietud de jóvenes estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla del sexto semestre de diversas carreras. Están con nosotros dos carreras en las cuales puede englobar una conjunción buena y sobre todo porque este proyecto tiene la finalidad de romper tabúes, de romper y dar esta nueva orientación que el joven tiene ante el impacto social. Y solamente esto se da a través de ustedes que nos están escuchando, ustedes que deben de proponer cosas, ustedes que deben de tener la valentía, pero también el fundamento del cómo proponer, del cómo criticar, pero también del cómo poder escuchar a los demás jóvenes de su edad. El tema de hoy va a ser la intelectualidad filosófica en la vida política. Para ello voy a presentar a los que nos acompañarán. Juan Manuel Aguirre Quintana, estudiante del sexto semestre de la carrera de Ciencias Políticas de la UPAEP, y David Noceda, también estudiante del sexto semestre de la carrera de Ciencias Políticas. Juan Manuel, ¿nos puedes decir en primera instancia por qué aceptaste este proyecto? Bien, en primer lugar, pues fue una invitación que me gustó, me encantó desde el principio. Siempre he pensado que la política debe de pensarse, debe de ser meditada y no puede ser una mera obra del azar. Entonces, pues para hacer este ejercicio, obviamente, pues necesitamos espacios de reflexión, espacios de convivencia, donde podamos rebotar ideas, ¿no? Hacer este diálogo moral en el que podamos ir construyendo pues una sintonía y que después también lo que nosotros aquí discutimos pues lo podamos replicar a otras personas, como bien decía Tomás, a nuestro auditorio, para que pues, puedan tomar también cartas en el asunto, ¿no? Y tomar acción. Entonces, te digo, estoy muy agradecido por la invitación, muy interesado y adelante. Pues muchísimas gracias. David, en el caso tuyo, cabe mencionar que David fue uno de los que propuso esta cosa, esta nueva situación de que el joven tenga que tener resonancia en lo social, con fundamento, que es la idea principal. ¿Qué opinas? O sea, ¿cuáles son las expectativas? O es más, ¿qué invitación le haces a la audiencia que nos escucha para que se atrevan a formar parte de, o inclusive a crear nuevos espacios? Mira, yo creo que lo principal de todo esto que se está generando ahorita es provocar el debate. O sea, caer en la idea de que podemos ser factores de cambio, y no factores de cambio solamente a través de lo teórico, sino a través de lo práctico y de lo activo. O sea, esa parte filosófica de la comprensión y de la vez de su análisis, a mí me parece bastante importante, porque quieras o no, los jóvenes cada vez nos vemos más alejados de la literatura, de la filosofía, de la política, claro. Y es esa parte contundente en la que tenemos que trabajar, ¿no? Esa parte de ser factores, pero factores que determinen las condiciones sociales que puedan generar el progreso en el país. Y esas ideas tienen que ser obviamente planteadas desde un punto de vista también social y a la vez filosófico. Entonces esa es la parte que yo considero que es de vital importancia para este proyecto. Claro, mencionaste tres aspectos importantes que voy a mencionar. También va a conjugar uno que aquí tuvo Juan Manuel. El primero, ser factores de cambio. El segundo, promover estas cuestiones de debate. Creo que al inicio de esto mencionábamos el hecho de que es cierto, vamos a proponer, vamos tal vez en un momento a criticar, pero siempre con fundamento. No solamente van a ser palabras al aire o palabras vanas que se les va a llevar el aire, sino que también son exigencias que la misma sintonía, el mismo ambiente en el cual nosotros estamos inmersos, pues nos los exigen. Pero más que nada, esta formación permanente que nos va a dar, por una parte, la solidez de la teoría, pero sobre todo también que esta solidez sea comprendida y llevada a la práctica. Y es una cosa que aquí mencionaba Juan Manuel. Pero pasando al tema, en concreto, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿A qué llamamos intelectualidad filosófica? No sé quién de ustedes quiera comenzar. Bien, pues yo cacho la pregunta. Bien, intelectualidad filosófica la podemos entender de dos formas, ya sea como una capacidad de una persona o quizá también como una élite, ¿no? Como una élite de personas que se dedican a pensar y que generan algún contenido de pensamiento. Si lo tomamos desde el punto de vista de una capacidad personal, pues la intelectualidad filosófica vendría a ser estos procesos intelectuales que la persona desarrolla con la maduración de su razón,
para generar cambios, para generar principalmente ideas estructuradas, eslabonadas, que puedan dar pues, respuesta a las diferentes inquietudes que tenga una persona. Por otro lado, también podríamos entender la intelectualidad filosófica, como decía, como una élite de pensamiento, podríamos decir quizá como los científicos en épocas de don Porfirio, ¿no? Claro. Una escuela, se me ocurre la escuela de Frankfurt, por ejemplo, un conjunto de personas que con una misma escuela, una misma tendencia, empiezan a generar ideas en torno a ideas similares, ¿no? Con una línea principal. O sea, eso es lo que podría decir acerca de la intelectualidad filosófica. ¿Y tú, David? Bueno, fíjate que a mí me gustaría entrar en puntos sobre la intelectualidad filosófica, como ese cuestionamiento que podemos hacer sobre nosotros mismos. Primero me gustaría entrar con eso, porque es importantísima la pregunta que nos hacemos de qué es la intelectualidad y de qué manera es concebida en el nuevo siglo. Para mí es de suma importancia que tengamos en cuenta qué es la intelectualidad. Y te voy a decir por qué. Creo que la intelectualidad hoy en día la vemos como hace rato platicando contigo te comentaba, en un video que encontré de Jean-Paul Sartre. Y no es que sea yo fanático de Jean-Paul Sartre, sino que te estoy tratando de decir que Jean-Paul Sartre dice algo que me parece sumamente vital para el entendimiento de la intelectualidad. Jean-Paul Sartre dice, en una entrevista que le hacen, él señala que esa intelectualidad que nosotros vemos reflejada como una persona, como el individuo que bien señala Aguirre, que está metido todos los días en una biblioteca, que está todos los días rebuscando la información, no es ese un intelectual. Jean-Paul Sartre lo que señala es que un intelectual es aquel que está capacitado en primera instancia para ser un factor de cambio en el entorno que lo rodea. ¿Pero por qué? Porque es consciente de las necesidades que tiene su país o su entorno. Y esto lo decía Jean-Paul Sartre hace mucho tiempo, hace más de 50 años. Entonces, esa parte a mí es la que yo quería retomar. ¿Cómo vemos la intelectualidad reflejada en lo que tenemos al alcance para hacer un cambio? Para mí la intelectualidad filosófica es de vital importancia y es un tema que debe de ser tocado sin duda desde puntos de vista diferentes, no solamente católicos, no solamente políticos, económicos o morales, también como señalaba bien Aguirre, sino un punto de vista intelectual formativo que hace que la persona busque su progreso, pero también no condicionado al individualismo, o sea, sino también viendo la perspectiva colectiva, es decir, esa perspectiva que te hace a ti como intelectual ser sujeto de las condiciones y del medio en el que estás, pero para generar una alternativa que hoy veíamos muy bien Aguirre y yo, claro, que una propuesta más bien, que sea alternativa y que sea viable. Eso a mí me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos intelectuales que manejen propuestas que sean alternativas y viables, es decir, alternativa en el sentido de que se puedan cumplir y que haya otras propuestas además de esa, y la viable, es decir, que se pueda cumplir en el campo sociológico, político, económico, no sé. Pero esa parte de la intelectualidad creo que la estamos olvidando muy hoy en día. ¿Por qué? Porque nos vemos, ¿qué pasa, por ejemplo, nosotros que estudiamos políticas? ¿Cuál es nuestra referencia hoy en día? ¿Enrique Krause? No, yo creo que como sistema político hay que dejar de lado esa parte de intelectual, de que el intelectual depende completamente del partido. Creo que ya dejamos esa parte del partido único, ¿no? De que los intelectuales eran los que guiaban la política nacional porque había solo un partido hegemónico. No, yo creo que ahorita, cuando ya se presenta esta ruptura política, en donde ya hay más alternativas de partidos, tenemos que figurar o generar intelectuales desde un punto de vista concreto y académico también, que sea congruente. Eso es lo que nos falta, yo creo. Deja interrumpirte en algo. Es cierto, Sartre es un filósofo más o menos contemporáneo, pero mejor aún, digo, yo soy estudiante de filosofía, me voy todavía un poquito con los clásicos, y los clásicos decían que un intelectual es un sabio y solamente era llamado sabio aquella persona que de lo que sabía lo llevaba a la práctica. Es decir, esa acumulación de conocimiento, de experiencias, de vida, las transmitía en primera instancia por su vida. Después, que justamente porque la misma sociedad veía, mira cómo vive, mira cómo piensa, mira las propuestas que tiene. Ok,
empezaba a conglomerar cierto número de personas con la cual fue creando, fue promoviendo, inclusive fue dándole este famoso concepto de polis. Menciono esto para pasar a la segunda pregunta. Si me permites hacer un comentario. Bien, recientemente, tal vez tú, David, ubiques más el libro de Cruz Prados, el famoso de Ethos y Polis, filósofo también contemporáneo, y nos dice, no es lo mismo tener una racionalidad teórica de lo práctico que una racionalidad práctico de lo práctico, ¿no? Claro. Quizá el intelectual es el que pues, puede hablar mucho de lo teórico, incluso de lo teórico de lo práctico, pero para desarrollar una racionalidad práctica de lo práctico hay que ser agente, ¿no? Es lo que nos plantea claro. Cruz Prados, y nos dice, o sea, el agente, aquel que participa, aquel que está metido, ¿no? Tú no vas a saber cómo presentar una denuncia hasta que no llegas personalmente, la redactas y la presentas, ¿no? O sea, eso es un ejemplo básico, ¿no? Claro, y que sobre todo actualmente la filosofía actual está promoviendo esta situación. Es cierto, sí, la filosofía por una parte es muy teórica, normativa, que brinda esta situación de una teoría y se ve muy alejada de la cuestión práctica. Actualmente, dentro de los círculos más grandes de filosofía, como Estados Unidos, como es Alemania, Argentina o Chile, están promoviendo esta situación de agentes. De un agente que entiende su contexto, su experiencia dentro del contexto, y a través de eso propone algo. Y esta propuesta es lo que, en teoría, viene a ser este factor de cambio, que solamente a través de esta conjunción de intelectualidad y una cuestión práctica, bien entendida y fundamentada, va a lograr el progreso. Porque el progreso no solamente se da en el aspecto económico, el progreso también se da en el capital humano que estamos generando, en el capital humano que se esfuerza por tener un nivel de educación alto, que se esfuerza por tener estas cuestiones sociales ordenadas, cuestiones de familia, cuestiones de política, cuestiones meramente de una comunidad, donde hay armonía. Menciono esto sobre todo para ya pasar a la siguiente pregunta. Esta segunda pregunta quisiera que empezáramos, más bien, que tú empezaras a dar la respuesta. Ahí dice esto. ¿Podrá la filosofía ser un medio para depurar la política? Mira, yo creo que indudablemente que el hecho de que se generen nuevas corrientes de pensamiento y que se vayan formulando nuevas propuestas en el campo filosófico y sobre todo el entendimiento de lo que es la concepción del mexicano, que no solamente la ha tomado Samuel Ramos, sino hay que ir un poquito más allá a la comprensión de cómo el mexicano actual está viviendo los fenómenos de la globalización, cómo éste concibe ahora de una forma muy diferente y más compleja la palabra política, cómo éste ya la adapta a su forma también. Y también hay que irnos un poco más allá nuevamente al hecho de conceptos. Para mí conceptos es muy importante. ¿Por qué? Porque si el mexicano no genera sus propios conceptos filosóficos para entender o para generar sus propuestas de un país, yo creo que nos estamos estancando mucho en la idea de lo que tenemos por parte de Occidente, que no es malo, no es nada malo, pero sí es necesario que resuene nuevamente la filosofía en este país. ¿Por qué? Porque si no resuena, no vamos a tener nuestra propia identidad, quizá de pensamiento, nuestra propia identidad de plantear soluciones y nuestra propia forma de generar opciones. Porque esa es otra cosa muy importante. Dime tú ahorita actualmente, ¿y qué pasa con la filosofía en México? ¿Qué pasa? Está muy opacada ante lo que viene siendo en parte de América Latina, en lo que se está gestando en Brasil, ya lo decías tú, en Argentina, en otras partes, en Chile. Estamos quedándonos en la idea de hace 50 años. ¿Y qué pasa? Que ahorita tenemos muchos cambios, muchos procesos de cambio, y tenemos